El regreso de Valle Salvaje tras el parón de Año Nuevo no trajo calma, sino una sensación densa, casi asfixiante, como si el valle entero presintiera que algo estaba a punto de romperse. Las paredes de la casa grande parecían guardar silencio con una intención inquietante, mientras las miradas de quienes la habitaban comenzaban a cruzarse con recelo, con sospechas apenas disimuladas y con miedos que nadie se atrevía todavía a pronunciar en voz alta. Adriana observaba a Luisa con una mezcla de ternura y preocupación. Sabía que su amiga había pasado por demasiado, que su cuerpo y su alma aún estaban llenos de heridas invisibles, pero también comprendía su urgencia. Luisa no quería mostrarse frágil, no ahora, no cuando su boda con Rafael se acercaba como una promesa de redención. Quería estar perfecta, no solo por él, sino para demostrarle al mundo que seguía en pie, que nadie había logrado quebrarla del todo. Las palabras de Luisa, firmes y decididas, hicieron que Adriana dudara por un instante. Había algo en su mirada, un brillo que no era solo ilusión, sino también una necesidad desesperada de cerrar una etapa. Por eso, cuando Adriana le preguntó si existía algún temor oculto respecto al enlace, Luisa evitó profundizar, como si remover ese terreno pudiera desatar una luz imposible de detener. Mientras tanto, Alejo caminaba por los jardines con Bárbara, arrastrando un presentimiento que no lograba sacudirse. Para él, el hecho de que Luisa hubiera regresado a casa no significaba que el peligro hubiera desaparecido. Al contrario, conocía demasiado bien el valle como para confiar en finales tranquilos. Siempre había algo peor aguardando en la sombra, algo que se manifestaba cuando uno bajaba la guardia. Adriana no tardó en enfrentarlo. Necesitaba saber por qué Alejo no estaba junto a Luisa en un momento tan delicado, por qué mantenía esa distancia que parecía más un castigo que una protección. Fue entonces cuando él, con un peso evidente en la voz, le habló del pacto con José Luis. Un acuerdo oscuro, impuesto más que aceptado, que condicionaba cada uno de sus movimientos y que lo mantenía atrapado entre el deber y el amor. En otra parte de la casa grande, Matilde empezaba a sentir que el suelo bajo sus pies se resquebrajaba. Desde hacía días, una inquietud persistente la acompañaba como una sombra. La forma en que doña Victoria había descubierto detalles tan íntimos de su boda con Atanasio no podía ser casual. Alguien había hablado, alguien había traicionado su confianza. Y, para Matilde, todas las miradas terminaban dirigiéndose hacia un mismo nombre: Dámaso. Esa sospecha la llevó a abrir su corazón ante Atanasio. No era solo el miedo a haber sido descubierta, sino la certeza de que Dámaso jugaba a dos bandas, de que su aparente cercanía escondía una intención mucho más peligrosa. Decidida a no seguir viviendo en la duda, Matilde buscó a Mercedes, con la esperanza de encontrar en ella una respuesta, o al menos una señal de advertencia. El interrogatorio fue tenso, cargado de silencios incómodos. Matilde quería saber cuánto confiaba Mercedes en don Eduardo, qué sabía realmente de él y si era consciente del tipo de hombre al que estaba dejando entrar en su vida. Mercedes, aunque intentó mostrarse serena, no pudo evitar que una grieta se abriera en su seguridad. Las preguntas de Matilde no eran infundadas, y eso la inquietaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. En paralelo, Amadeo observaba con preocupación la distancia creciente entre Francisco y Pepa. Había algo no dicho, un malestar latente que amenazaba con romper una amistad forjada durante años. Temía que Martín estuviera en el centro de ese conflicto, que un gesto mal interpretado o una palabra fuera de lugar hubiera encendido una rivalidad silenciosa. Eva, consciente de la fragilidad del equilibrio, decidió intervenir y hablar con Pepa, confiando en su capacidad para mediar. Sin embargo, Pepa no estaba dispuesta a cargar con problemas ajenos. Cansada de ser utilizada como puente entre enfrentamientos que no le pertenecían, dejó claro que no quería verse arrastrada a rencillas que solo traían dolor y desgaste. Su negativa fue firme, casi cortante, reflejo de alguien que ya había aprendido el precio de involucrarse demasiado. Fue entonces cuando Victoria decidió mover ficha. Citó a Mercedes con una determinación que no dejaba espacio para excusas. Necesitaba limpiar su nombre, pero también algo más importante: sembrar una duda irreversible. Le aseguró que no era la autora de los anónimos que estaba recibiendo y, con una frialdad calculada, le confesó que sabía perfectamente quién estaba detrás de ellos. Mientras Victoria hablaba, Dámaso comenzaba a percibir el cambio. Mercedes evitaba quedarse a solas con él, esquivaba su mirada y medía cada palabra. Esa distancia lo incomodaba, pero también despertaba en él una sospecha peligrosa.
Algo se estaba gestando a sus espaldas, y el valle no era un lugar donde las conspiraciones tardaran en estallar. Así, entre confesiones a medias, alianzas aún impensables y silencios que gritaban más que cualquier acusación, el capítulo avanzaba hacia un punto de no retorno. Nadie en Valle Salvaje podía imaginar todavía que las líneas que separaban a enemigos y aliados estaban a punto de borrarse, dando paso a una unión tan inesperada como letal. El ambiente en Valle Salvaje comenzó a cargarse de una tensión más espesa conforme avanzaban las horas, como si cada rincón de la casa grande presintiera que las verdades ocultas ya no podían seguir enterradas. Mercedes caminaba por los pasillos con una inquietud que no lograba disimular. Las palabras de Victoria resonaban una y otra vez en su mente, abriendo grietas en certezas que hasta hacía poco consideraba inamovibles. No se trataba solo de los anónimos. Era la forma en que Dámaso había sabido colocarse siempre en el centro de todo, mostrando un rostro distinto según la persona que tuviera delante. Recordó miradas demasiado largas, gestos calculados, silencios oportunos. Detalles que en su momento había interpretado como galantería o atención, pero que ahora adquirían un matiz inquietante. La duda empezó a corroerla lentamente, como un veneno silencioso. Al mismo tiempo, Matilde sentía que su angustia alcanzaba un punto insoportable. Hablar con Atanasio no había calmado su espíritu, al contrario, había confirmado su sensación de estar pagando un castigo que no comprendía. Cada paso que daba dentro de la casa grande parecía recordarle su fragilidad, su condición de mujer constantemente juzgada, siempre obligada a justificarse. Cuando decidió confesarse con Martín, no buscaba respuestas, sino consuelo. Ante él, Matilde dejó caer el peso de su desesperación. No entendía qué pecado había cometido para que la vida la tratara con tanta dureza, para que cada intento de felicidad se viera empañado por sospechas y humillaciones. Martín la escuchó en silencio, consciente de que no existían palabras capaces de aliviar del todo ese dolor. Su mirada reflejaba una compasión sincera, pero también la impotencia de quien sabe que el origen del sufrimiento de Matilde estaba profundamente arraigado en la crueldad de otros. Victoria, lejos de mostrar compasión, decidió enfrentarla con una frialdad devastadora. En una conversación que marcaría un antes y un después, dejó claro que si Matilde se había casado con Gaspar fue únicamente porque contaba con su bendición. Y ahora que él había muerto, su destino estaba sellado. Debía asumir una existencia vacía, una vida suspendida en la que no había lugar para nuevos sueños. Sus palabras no fueron un simple reproche, sino una condena pronunciada con una calma que helaba la sangre. Matilde salió de ese encuentro con el alma hecha trizas. Comprendió que, para Victoria, su dolor no tenía valor alguno, que su sufrimiento era casi una consecuencia natural del orden que ella defendía. Esa revelación la dejó más sola que nunca, pero también encendió en su interior una chispa de rebeldía que todavía no sabía cómo expresar. Mientras tanto, Adriana y Rafael decidieron actuar. Ambos eran conscientes de que el pacto impuesto a Alejo no solo era injusto, sino cruel. Por eso, se presentaron ante José Luis con la esperanza de ablandar su postura. Le hablaron de Luisa, de su fragilidad y de lo desproporcionado que resultaba obligar a Alejo a cumplir un acuerdo que solo traía dolor a todos los implicados. La conversación fue tensa, cargada de reproches implícitos y silencios incómodos. José Luis escuchó con atención, pero sin comprometerse. Su rostro permaneció impasible, como si sopesara cada palabra no desde la empatía, sino desde el control. No dio respuestas claras, dejando a Adriana y Rafael en una incertidumbre que resultaba casi tan cruel como el propio pacto. Sin embargo, ambos intuyeron que, al menos, habían sembrado una duda en él. Alejo, por su parte, ya no pudo seguir callando. Buscó a Luisa y, con una mezcla de dolor y sinceridad, le confesó cuánto le había herido escuchar de sus labios que no lo quería. No era una herida superficial, era una marca profunda que ni siquiera una disculpa podía borrar con facilidad. Para él, aquellas palabras habían puesto en duda todo lo que habían construido juntos, y necesitaba que Luisa lo entendiera. Luisa, enfrentada a su propio reflejo, sintió el peso de sus actos. Sabía que había hablado desde el miedo y la desesperación, pero también comprendió que sus palabras habían causado un daño real. Entre ambos se abrió un silencio denso, lleno de sentimientos no resueltos, de amor herido y de un futuro que pendía de un hilo cada vez más frágil. En paralelo, Dámaso buscó a Alejo con una actitud que sorprendió incluso a él mismo. Le confesó sentirse profundamente decepcionado,
como si hubiera perdido algo que consideraba suyo. Sus palabras, cargadas de un victimismo cuidadosamente calculado, escondían una frustración mayor, la sensación de que su control sobre la casa grande comenzaba a resquebrajarse. Y mientras Dámaso hablaba, sin saberlo, Mercedes avanzaba en silencio en su propia investigación. Cada dato que descubría, cada recuerdo que cobraba un nuevo sentido, la acercaba a una verdad incómoda. Empezaba a comprender que el peligro no residía únicamente en los anónimos, sino en el hombre que había sabido ganarse su confianza con una facilidad inquietante. Así, el valle se adentraba en una etapa decisiva. Las máscaras empezaban a caer, las alianzas tradicionales se debilitaban y las heridas abiertas amenazaban con sangrar de nuevo. Nadie estaba preparado para lo que vendría después, pero una cosa era segura: Valle Salvaje ya no volvería a ser el mismo. A medida que el día avanzaba, Valle Salvaje parecía respirar con dificultad, como si cada decisión tomada estuviera tensando un hilo invisible a punto de romperse. Mercedes, cada vez más convencida de que había subestimado a Dámaso, comenzó a recomponer mentalmente escenas del pasado reciente. Gestos que antes había considerado inofensivos ahora adquirían un significado perturbador, y esa toma de conciencia la obligaba a aceptar una verdad incómoda. Había permitido que alguien peligroso se acercara demasiado. Esa inquietud la llevó a observar con más atención a Victoria. Durante años, ambas habían vivido enfrentadas, midiendo fuerzas en un duelo silencioso marcado por el orgullo y el rencor. Sin embargo, ahora Mercedes empezaba a percibir una grieta en la dureza de la duquesa, una determinación distinta, menos impulsiva y más estratégica. No era compasión lo que veía en sus ojos, sino una lucidez nacida de la experiencia, como si Victoria hubiera aprendido a reconocer a los hombres que jugaban con ventaja. Mientras tanto, Matilde se refugiaba en la soledad de su habitación, tratando de recomponer los pedazos de su dignidad tras el cruel enfrentamiento con Victoria. Las palabras de la duquesa seguían resonando en su mente, recordándole que, para ella, su vida ya estaba escrita y no merecía redención. Esa certeza la asfixiaba, pero también despertaba en su interior una pregunta inquietante: ¿hasta cuándo permitiría que otros decidieran por ella? Atanasio, consciente del estado de Matilde, intentó acercarse con cautela. No quería presionarla, pero tampoco podía permanecer al margen de su sufrimiento. Su presencia, serena y constante, era un ancla en medio del caos, aunque ambos sabían que el amor no siempre bastaba para protegerlos del poder que se ejercía desde lo más alto de la casa grande. En otro punto del valle, Alejo se debatía entre la culpa y la rabia. La conversación con Luisa había dejado al descubierto heridas que ninguno de los dos estaba preparado para cerrar. Él se sentía traicionado, no solo por sus palabras, sino por la sensación de que ella había renunciado a él antes de luchar juntos. Luisa, por su parte, se sentía atrapada entre el miedo a perderlo todo y el deseo de protegerlo, aun cuando eso implicara negarle su amor. Esa tensión los mantenía en una distancia dolorosa, una separación emocional que ninguno deseaba, pero que parecía inevitable mientras el pacto con José Luis siguiera pesando sobre sus vidas. Alejo comprendía que su padre no cedería fácilmente, y esa certeza lo llevaba a cuestionar su propia capacidad para desafiarlo sin provocar consecuencias irreversibles. José Luis, entretanto, observaba cada movimiento con la frialdad de quien cree tener el control absoluto. La visita de Adriana y Rafael había sembrado una duda incómoda, pero no estaba dispuesto a mostrar debilidad. Para él, los pactos eran compromisos sagrados, y romperlos significaba perder autoridad. Sin embargo, en el fondo, no podía ignorar que el sufrimiento de Alejo comenzaba a reflejarse en todo el entorno familiar. Dámaso, ajeno a muchas de estas tensiones internas, seguía moviéndose con aparente seguridad. Pero algo había cambiado. La actitud distante de Mercedes lo inquietaba, y la frialdad calculada de Victoria empezaba a parecerle una amenaza directa. Por primera vez desde su llegada, sintió que el terreno bajo sus pies no era tan firme como había creído. Fue entonces cuando Victoria decidió dar un paso más. Sabía que las medias verdades ya no eran suficientes y que, si quería proteger la casa grande y el valle, debía ir más allá. Su mirada, fija y determinada, dejaba claro que estaba dispuesta a sacrificar viejas enemistades si eso significaba desenmascarar a Dámaso. En silencio, empezó a preparar el terreno para una revelación que cambiaría todas las reglas del juego. Mercedes, por su parte, comenzaba a aceptar que la información que estaba reuniendo no solo confirmaba las advertencias de Victoria, sino que la obligaba a replantearse su propio papel.
No se trataba solo de defenderse, sino de impedir que Dámaso siguiera manipulando a quienes la rodeaban. Esa conciencia despertó en ella una determinación nueva, una fuerza que no sabía que poseía. Así, el valle avanzaba hacia un punto crítico. Las lealtades se reconfiguraban, las certezas se desmoronaban y los personajes, empujados por el miedo y la necesidad de sobrevivir, empezaban a tomar decisiones que ya no admitían marcha atrás. La calma aparente de Valle Salvaje escondía una tormenta inminente, y todos, sin excepción, estaban a punto de quedar atrapados en su centro. La tensión en Valle Salvaje alcanzó un nivel casi insoportable cuando Victoria decidió que ya no bastaba con advertencias veladas ni con silencios calculados. Había observado demasiado, había atado demasiados cabos como para seguir fingiendo que Dámaso era solo una presencia incómoda. Su prioridad ya no era preservar apariencias, sino proteger la casa grande y, por extensión, el equilibrio del valle, incluso si eso implicaba sellar una alianza que hasta hacía poco habría considerado impensable. Mercedes, por su parte, se encontraba atrapada en un conflicto interno profundo. Cada dato que confirmaba sobre Dámaso la obligaba a reconocer su propia ingenuidad, pero también la empujaba a tomar una postura firme. Empezó a comprender que la distancia que él percibía no era fruto del capricho, sino de una intuición cada vez más clara. Ese hombre no se detenía ante nada con tal de mantener su poder sobre quienes lo rodeaban. El encuentro entre Victoria y Mercedes se produjo en un clima de frialdad contenida. Ninguna de las dos olvidaba los años de enfrentamientos, de reproches silenciosos y miradas cargadas de desprecio. Sin embargo, esa vez, la conversación tomó un rumbo distinto. Victoria habló sin rodeos, dejando a un lado la arrogancia habitual. Le confesó a Mercedes que el problema no era únicamente el daño personal que Dámaso pudiera causarles, sino el peligro real que representaba para todo el valle y para la casa grande. Esas palabras marcaron un punto de inflexión. Mercedes, aunque todavía desconfiada, percibió en la voz de Victoria una sinceridad que no había escuchado antes. Por primera vez, ambas coincidían en algo esencial. Dámaso estaba jugando con ellas, manipulando emociones, sembrando discordias y utilizándolas como piezas de un tablero que solo él creía controlar. Mientras tanto, Dámaso comenzaba a sentirse acorralado. Notaba cómo las miradas se volvían esquivas, cómo las conversaciones se interrumpían cuando él aparecía. Esa sensación de aislamiento despertó en él una inquietud peligrosa, una mezcla de orgullo herido y rabia contenida. No estaba acostumbrado a perder terreno, y mucho menos a que dos mujeres tan distintas como Victoria y Mercedes pudieran llegar a entenderse. En paralelo, Matilde seguía intentando recomponerse tras las humillaciones recibidas. El peso de las palabras de Victoria la había dejado en un estado de vulnerabilidad extrema, pero también la había obligado a replantearse su propia posición. Por primera vez, empezó a preguntarse si el sufrimiento que cargaba no era también una forma de control ejercido sobre ella, una condena que otros habían decidido imponerle sin su consentimiento. Atanasio, consciente de ese cambio, se mantuvo a su lado con una paciencia silenciosa. Sabía que Matilde necesitaba tiempo para reconstruirse, pero también intuía que algo estaba despertando en ella. Una determinación tímida, aún frágil, pero suficiente para cuestionar el destino que le habían asignado. Alejo, atrapado entre el deber y el deseo, observaba cómo todo a su alrededor comenzaba a resquebrajarse. La herida abierta con Luisa seguía sin cerrarse, y el pacto con José Luis pesaba sobre él como una losa. Sin embargo, la posibilidad de que Adriana y Rafael hubieran logrado sembrar una duda en su padre le daba una esperanza tenue, casi imperceptible, pero necesaria para no rendirse. José Luis, aunque mantenía su postura firme, empezaba a sentir el desgaste. Las tensiones acumuladas, los conflictos cruzados y la creciente sensación de pérdida de control lo obligaban a reflexionar en silencio. No estaba dispuesto a ceder fácilmente, pero tampoco podía ignorar que el orden que había impuesto estaba generando más fracturas que estabilidad. Así, en medio de miradas cómplices recién nacidas y enemistades que comenzaban a diluirse por pura necesidad, Valle Salvaje avanzaba hacia un desenlace inevitable. La alianza que se estaba gestando entre Victoria y Mercedes no solo prometía cambiar el destino de Dámaso, sino alterar profundamente el equilibrio de poder en el valle. Y aunque ninguna de las dos lo expresara en voz alta, ambas sabían que, una vez cruzada esa línea, ya no habría vuelta atrás. El silencio que siguió a aquel entendimiento tácito entre Victoria y Mercedes no fue un alivio, sino una advertencia.
En Valle Salvaje, cuando las palabras dejan de ser necesarias, es porque las decisiones ya han sido tomadas. Mercedes regresó a sus estancias con el pulso acelerado, consciente de que había cruzado una frontera invisible. Aceptar que su antigua enemiga tenía razón implicaba asumir un riesgo mayor, pero también abrir la única vía posible para detener a Dámaso. Victoria, en cambio, se permitió un instante de calma fría. No era satisfacción lo que sentía, sino la certeza de haber recuperado el control. Durante demasiado tiempo había tolerado que Dámaso se moviera con libertad, convencido de su impunidad. Ahora, al comprobar que Mercedes empezaba a ver lo que ella llevaba tiempo denunciando, supo que el juego cambiaba de manos. La alianza no era sentimental ni moral, era estratégica, nacida de la necesidad de supervivencia del valle. Dámaso percibió ese cambio con una claridad inquietante. La distancia de Mercedes se transformó en un muro, y la actitud de Victoria dejó de ser previsible. Ya no encontraba en ella la reacción airada que podía manipular, sino una serenidad calculada que lo descolocaba. Empezó a comprender que había subestimado a ambas, y esa revelación despertó en él un temor nuevo, el de perder no solo su influencia, sino su posición dentro de la casa grande. Mientras tanto, Matilde se enfrentaba a una noche especialmente larga. Las palabras de Victoria seguían clavadas en su memoria como una sentencia injusta. Muerta en vida. Esa frase no solo la había humillado, sino que la había obligado a mirar de frente su propio miedo a seguir obedeciendo un destino impuesto. Por primera vez desde la muerte de Gaspar, se permitió imaginar una vida distinta, aunque esa posibilidad aún le resultara casi insoportable de asumir. Atanasio, al notar ese cambio sutil, decidió no presionar. Sabía que Matilde necesitaba reconstruirse desde dentro, encontrar una fuerza que no dependiera de la aprobación ajena. Su silencio, lejos de ser indiferencia, era una forma de respeto, una manera de acompañarla sin imponerle un camino que ella debía elegir por sí misma. Alejo, por su parte, empezó a sentirse asfixiado por la espera. Cada día que pasaba sin una respuesta clara de José Luis agravaba la distancia con Luisa. La conversación pendiente entre ambos seguía flotando como una herida abierta, y el temor a perderla definitivamente se mezclaba con la rabia de saberse prisionero de un pacto que nunca había deseado. Sin embargo, en el fondo, aún conservaba la esperanza de que algo estuviera a punto de cambiar. José Luis observaba a sus hijos con una atención que intentaba ocultar. La insistencia de Adriana y Rafael no había caído en saco roto, aunque se negara a admitirlo. Empezaba a comprender que su rigidez estaba empujando a Alejo hacia un punto de ruptura, y esa posibilidad lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a reconocer. El poder, lo sabía, no servía de nada si terminaba destruyendo aquello que pretendía proteger. En paralelo, la relación entre Victoria y Mercedes comenzó a tomar forma en pequeños gestos, miradas compartidas, silencios cómplices. No necesitaban reunirse constantemente para entenderse, ambas sabían que el objetivo era común. Cada movimiento de Dámaso era ahora observado con atención, cada palabra analizada, cada paso registrado como una posible prueba de su doble juego. Así, Valle Salvaje entraba en una fase decisiva. Las antiguas jerarquías empezaban a tambalearse, las certezas se deshacían y los personajes, empujados por el miedo y la necesidad de recuperar el control de sus propias vidas, se preparaban para un enfrentamiento inevitable. La tormenta ya no era una amenaza lejana. Estaba a punto de desatarse, y nadie saldría indemne de ella. La casa grande amaneció envuelta en una calma engañosa, de esas que anuncian un golpe inminente. Los pasillos, aparentemente tranquilos, escondían miradas atentas y oídos dispuestos a captar cualquier desliz. Victoria recorría la casa con paso firme, consciente de que cada gesto suyo era observado, pero ya no le importaba. Había tomado una decisión y no pensaba retroceder, aunque el precio fuera reavivar viejos odios. Mercedes, desde su propia habitación, revisaba mentalmente todo lo que había descubierto. No necesitaba pruebas definitivas para saber que Dámaso había tejido una red peligrosa. Le bastaba con la coherencia de los hechos, con la forma en que siempre había sabido colocarse en el lugar exacto para sacar ventaja. Esa lucidez le provocaba una mezcla de rabia y vergüenza, pero también una determinación inesperada. No volvería a ser una pieza más de su juego. Dámaso, ajeno a la magnitud del cambio que se estaba gestando, intentaba mantener su fachada intacta. Sin embargo, cada encuentro se le hacía más incómodo. La frialdad de Mercedes lo descolocaba, y la serenidad de Victoria lo inquietaba profundamente.
Por primera vez, comenzó a sospechar que ambas estaban hablando a sus espaldas, y esa idea lo empujó a moverse con más cautela, aunque ya era tarde para corregir ciertos errores. En paralelo, Matilde decidió no encerrarse más en su dolor. Tras una noche de insomnio, comprendió que seguir aceptando humillaciones solo la hundiría aún más. No sabía todavía cómo enfrentarse a Victoria ni qué consecuencias tendría desafiarla, pero sí tenía claro que no podía seguir viviendo como si su vida hubiera terminado con la muerte de Gaspar. Ese pensamiento, tímido pero firme, fue su primer acto de rebeldía. Atanasio percibió ese cambio con una mezcla de alivio y orgullo. Sin palabras grandilocuentes, le ofreció su apoyo, sabiendo que el verdadero desafío de Matilde no estaba fuera, sino dentro de ella misma. Ambos intuían que los tiempos estaban cambiando y que el valle ya no toleraría por mucho más tiempo las injusticias disfrazadas de tradición. Alejo, cada vez más agotado, comenzó a plantearse hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender su amor por Luisa. La espera lo consumía, pero también lo fortalecía. Comprendió que, si José Luis no cedía, tendría que tomar decisiones drásticas, aunque eso significara romper definitivamente con la autoridad de su padre. Esa idea, antes impensable, empezaba a tomar forma con una claridad inquietante. José Luis, por su parte, no era ajeno a esa tensión. Observaba a Alejo con preocupación, consciente de que su silencio podía empujarlo a un abismo del que no habría retorno. Aunque seguía aferrado a sus principios, comenzaba a entender que el control absoluto no garantizaba obediencia, y que quizá había llegado el momento de replantearse los límites de su poder. Así, entre decisiones silenciosas y cambios internos que nadie proclamaba en voz alta, Valle Salvaje avanzaba hacia un punto decisivo. Las piezas estaban colocadas, los bandos comenzaban a definirse y la certeza de un enfrentamiento próximo se hacía cada vez más palpable. Lo que estaba en juego ya no era solo el destino de Dámaso, sino la posibilidad de que cada uno recuperara el derecho a decidir sobre su propia vida. La tarde cayó sobre Valle Salvaje con una luz dorada que contrastaba con la tensión que recorría cada rincón de la casa grande. Victoria y Mercedes se encontraron nuevamente en los jardines, lejos de los ojos curiosos y del ruido del servicio, y por primera vez las dos mujeres se miraron sin hostilidad. Había un entendimiento tácito en sus gestos, en la forma en que compartían un silencio lleno de significado. Ambas comprendían que, para derrotar a Dámaso, debían unir sus fuerzas. No era amistad lo que las unía, sino la necesidad de supervivencia, y ese reconocimiento silencioso tenía un peso mayor que cualquier alianza anterior. Victoria rompió la quietud con palabras claras y calculadas. Le recordó a Mercedes que Dámaso no solo las había manipulado a ellas, sino que había puesto en riesgo la estabilidad de toda la casa grande y del valle. Cada gesto, cada susurro que Dámaso había dejado como huella, ahora podía ser interpretado y utilizado en su contra. Mercedes escuchó con atención, asimilando la magnitud de lo que estaba en juego. La alianza dejaba de ser opcional. Era la única manera de asegurar que el valle no se hundiera bajo la ambición de un hombre que había perdido toda ética. Mientras tanto, Matilde cerraba sus puños con determinación. Las palabras de Victoria sobre su matrimonio con Gaspar y la muerte en vida, que debía aceptar, habían dejado de ser un látigo para transformarse en una llamada a la acción. Comprendió que no podía dejar que la humillación continuara dominando su existencia. Si había aprendido algo de la adversidad, era que solo enfrentando los miedos más profundos podía encontrar un atisbo de libertad. Atanasio permanecía a su lado, consciente de la transformación que estaba ocurriendo, brindándole un apoyo silencioso pero inquebrantable. Adriana y Rafael, por su parte, respiraban con un ligero alivio. La intervención de José Luis, aunque tibia y llena de condiciones, había abierto una puerta para Alejo y Luisa. Ahora solo quedaba que el joven Gálvez de Aguirre asumiera el riesgo de desafiar al duque y reclamar lo que le pertenecía por derecho: la libertad de decidir sobre su vida y su amor. Cada segundo que Alejo tardaba en actuar era una mezcla de ansiedad y esperanza que se filtraba en cada gesto de los que lo rodeaban. Dámaso, mientras tanto, sentía como el terreno se movía bajo sus pies. La distancia de Mercedes y la determinación fría de Victoria eran signos de que su juego estaba perdiendo fuerza. Esa inquietud lo llevaba a tomar decisiones apresuradas, pero la astucia de ambas mujeres lo superaba en cada paso. Por primera vez, sintió que no podría controlar todo, que había subestimado a quienes lo rodeaban y que las consecuencias podían ser devastadoras para él. La tarde avanzaba hacia su ocaso y,
Con ella, la tensión se materializó en un momento decisivo. Victoria y Mercedes trazaron mentalmente la estrategia para acorralar a Dámaso, combinando observación, paciencia y la ventaja que les otorgaba conocer sus movimientos y debilidades. No necesitaban declarar su alianza en voz alta. Bastaba con actuar con sincronía, con mirar en la misma dirección y reconocer que, finalmente, el peligro común las había convertido en aliadas. En la penumbra del atardecer, el valle parecía contener la respiración. Cada personaje sabía que las decisiones tomadas en aquel día definirían el curso de sus vidas y del futuro de Valle Salvaje. Las rivalidades personales quedaban a un lado frente al peligro tangible que representaba Dámaso, y la unidad entre Victoria y Mercedes prometía alterar no solo los equilibrios de poder, sino también los secretos y las lealtades que habían definido el valle durante generaciones. Mientras los últimos rayos de sol se filtraban por las ventanas de la casa grande, un murmullo silencioso recorría los corredores. El juego había cambiado. La alianza inesperada estaba consolidada, y el mensaje era claro. Para vencer a Dámaso, la astucia y la fuerza de estas dos mujeres serían implacables. Valle Salvaje no volvería a ser el mismo, y todos los que habitaban sus tierras debían prepararse para lo que estaba por venir. Cada mirada, cada gesto, cada decisión contaba. El momento de actuar había llegado, y el valle entero estaba pendiente de lo que sucedería en el corazón de la casa grande.